Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Rey, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, Señor, en medio de las generaciones, Señor, en medio de las naciones, exaltaremos tu santo nombre, Yahvé Sebaot. Yahvé de los ejércitos es tu nombre, Señor. Y Rey, gracias te damos, Rey, por tu amado Hijo, Señor, por el Señor Jesucristo, Señor, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que tú, Señor, has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre y colocamos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, y separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, Señor. Bendito Rey, gracias. Gracias porque tu bondad es grande, Señor, y es para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque aún nosotros no hemos sido consumidos, Rey Santo, Señor. Y Señor, te pedimos que seas tú edificándonos, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Te pedimos que seas tú edificando tu pueblo, Señor, y edificando nuestras vidas, Rey Santo, Señor, para que crezcamos, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, y en tu bondad, Rey, en lo que tienes preparado para nosotros, Rey. Gracias te damos, Señor. Señor, gracias, y bendecimos a los oyentes, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos y a nuestros amigos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que esta palabra obre en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Sea nuestro buen Dios trayendo el entendimiento, trayendo la comprensión de su palabra, y que su Santo Espíritu se mueva con poder y con libertad, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Hermanos, hoy vamos a mirar un tema que es muy precioso. Compartirlo. Este tema nace de una visión que el Señor nos daba en la oración, y de cómo al Señor le colocaban el manto, un manto carmesí, se lo colocaban en su cuerpo, en sus hombros, y tenía la corona de espinas. Y el Señor me decía que ese era el manto del oprobio, que también muchos ministros el Señor se los colocaba para que sufrieran el oprobio también de lo que Él también había sufrido. Y más aún cuando el Señor nos ha dado una palabra y nos ha entregado ese ministerio, el ministerio de Él mismo, que nos dice Isaías 61, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. En gran manera me gozaré en Yahvé. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Precioso esa obra del Señor Jesucristo para con Israel, para con la iglesia. Y es muy precioso lo que el Señor aquí habla de dos mantos. En Isaías 61, en su obra, dice que Él da el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este manto de alegría tiene que ver con el gozo de la salvación en vez de espíritu angustiado. Y en el versículo 10 nos habla de ese manto de justicia. Dice: porque me vistió con vestidura de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio ataviado y como a novia adornada con sus joyas. Y es precioso, hermanos, porque el Señor mismo habla entonces en Ezequiel. El Señor está hablando en Ezequiel capítulo 16, en el versículo 8, dice acerca de Jerusalén, pero esto también nosotros lo tenemos que tomar para nosotros como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También lo tenemos que tomar para nuestras vidas, porque Él dice que Él dice que y yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta.
Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y es aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordados y te calcé de tejón y te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié como adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Déjeme decirle, hermano, que esto es lo que el Señor dice y que nos rodeó de su manto de justicia, como a novio nos atavió y como a novia, ¿sí?, adornada con sus joyas. Entonces aquí vemos estos mantos del Señor que da a su pueblo, que da a su iglesia, porque ya no podemos decir que Israel, él es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías Rey hizo ese nuevo pacto para judíos y para gentiles, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo, una sola casa. De esos dos pueblos él quitó la pared intermedia. Entonces no podemos decir solamente que Israel es el pueblo de Dios, sino que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprada con precio de sangre. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor dice que Él vio nuestra desnudez, y que es bien precioso cuando dice: y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. O sea que nuestro Señor, en el momento, hermano, en el momento de la salvación, Él está haciendo una obra en nuestras vidas y extiende su manto y nos cubre nuestra desnudez y nos da el juramento, o sea, el pacto. Y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. O sea, nos compraste, el Señor nos compró con precio de sangre. Esto es importantísimo, que nosotros podamos entender que nuestra cobertura, hermanos, es nuestro Dios. A todos los que han recibido salvación, la cobertura, ¿sí?, es nuestro Dios, que ha extendido su manto sobre nosotros, nos ha cubierto nuestra desnudez y nos ha dado juramento, y entró en pacto con nosotros. Déjeme decirle que ningún hombre puede cubrir a otro hombre, ¿sí? Ni nosotros nos podemos cubrir. Aún nos dice 1 Corintios capítulo 11, nos está diciendo a nosotros que los hombres no se pueden cubrir la cabeza, ¿sí? Porque la cabeza nuestra es nuestro Señor Jesucristo, y podemos entonces estar afrentando nuestra cabeza. Dice aquí 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, o sea, a Cristo. Entonces aquí podemos mirar, mis hermanos, que el varón ya tiene la cobertura del Señor, y que este varón no necesita de una cobertura de otro varón, porque nuestra cobertura, ¿sí?, es el Señor, que extendió su manto de justicia. Él extiende sus mantos sobre nosotros, sobre la iglesia, mis hermanos. Y entonces aquí nos está hablando, ¿sí? En el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Entonces aquí nos dice en el versículo 6, pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, entonces dice que se cubra su cabeza. Debemos de entender entonces que aún estos mantos, ¿sí?, es para representar también las jerarquías, ¿sí? Y aquí vemos que el varón no se debe cubrir la cabeza con ningún manto, con ninguna kipá, ¿sí? Cuando somos pueblo del Señor, el varón no debe cubrirse la cabeza ni con sombrero, ¿sí?, cuando va a profetizar o cuando va a orar en público. Y la mujer, cuando va a profetizar o cuando va a orar en público, debe cubrirse la cabeza, ¿sí? Entonces aquí está dando las jerarquías: Dios, Cristo, el varón, la mujer. Entonces aquí, por eso les digo, hermanos, que el Señor está hablando de que Él nos cubrió. Dice en el versículo 8 de Ezequiel, capítulo 16, dice: y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Entonces eso es lo que ha hecho nuestro Señor con nosotros. Y aquí están los adornos, o sea, lo que el Señor da a la iglesia, lo que nos está hablando Isaías 61, ¿sí? Que entonces Él nos dice: en gran manera me gocé en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de su manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, mis hermanos, debemos entender que hay diferentes mantos, ¿sí? Y este manto tiene que ver, entonces, este manto que el Señor hace es de extender su manto en cubrir nuestra desnudez. Tiene que ver con esa misericordia y tiene que ver con ese amor. ¿Por qué? Porque cuando Él extiende su manto sobre nosotros y cubre nuestra desnudez y entra en pacto con nosotros, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con ese amor que extiende el Señor sobre nuestras vidas, porque dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este manto de amor y de misericordia que nos cubre nuestra desnudez y nos da la salvación, aquí podemos ver ese manto que el Señor hace con su iglesia, con su pueblo, ¿sí? No solamente el judío, sino también al griego, o sea, al gentil. Y gracias te damos, Rey Santo, por extender tu manto de misericordia y de amor sobre nuestras vidas. Nosotros también podemos ver en Zacarías, nos habla en el versículo 4, ¿sí? Dice aquí en el versículo 3, dice: y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzaran de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Óigalo bien, esto es precioso lo que está diciendo Zacarías aquí, y está hablando de los profetas.
Entonces hay un manto profético y yo creo que entonces debemos de tener en cuenta ese manto. Si nosotros hablamos de 1 Corintios 11, de que la mujer debe de tener un velo, debe tener un manto sobre su cabeza, debe cubrirse su cabeza, ¿sí? Para orar o para profetizar. Entonces, aquí nos está hablando de un manto, ¿sí? Un manto, ¿sí? De una vestidura, o sea, un manto velloso, ¿sí? Una vestidura vellosa. Y podemos ver que Elías y Juan el Bautista utilizan esas vestiduras, ¿sí? Y esa vestidura tiene que ver, ¿sí? Porque si nosotros lo miramos en el hebreo, ¿sí? Esta palabra nosotros la miramos en el hebreo, esta palabra tiene que ver con esa vestidura de ese profeta, y esa vestidura tiene que ver con un manto que era largo, ¿sí? Hasta muchas veces hasta los pies. Entonces a ellos fueron caracterizados porque ellos tenían esos vestiduras de piel de camello, y podemos verlo tanto en Eliseo como Juan el Bautista. Y nosotros podemos entonces mirar, hermanos, en estos mantos vellosos, que es un manto donde nos habla de profetizar y de no profetizar mentira, ¿sí? Entonces, muy importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta, porque el Señor, ahí en 1 Corintios, Él estaba hablando, ¿sí? Que la mujer debe de colocarse, ¿sí? El manto, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, pues, hermanos, muy importante que en este caso la mujer que profetiza debe tener en cuenta esto, y nosotros vemos muchas mujeres ahora que son profetas de Dios y que tienen unos ministerios preciosos y que se están cubriendo la cabeza. Ya hay varias mujeres que utilizan el velo para poder profetizar y que profeticen esa verdad. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros podamos ir entendiendo esto. Ese manto que en Isaías, lo que estamos hablando ahora, en ese manto de Isaías, nosotros miramos cómo el manto, ¿sí? De alegría, ¿sí? Porque es la palabra que el Señor da. Y dice aquí que en vez de manto, ¿sí? El manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y podemos ver ese espíritu angustiado tiene que ver mucho con la naturaleza antigua. Por eso es que el Señor da un manto de alegría, un manto de gozo a nuestras vidas. Y aquí aún lo dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo, o sea, el Espíritu Santo de Dios, óleo de gozo en vez de luto. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos ha comprado. Ya no estamos de luto. Y dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea que ese manto de salvación que el Señor nos lo dice en el versículo 10, que nos da ese manto de salvación, que nos dio ese manto de justicia, nos justificó. Entonces podemos ver, hermanos, que es la obra de salvación que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, y que cuando nosotros hacemos la obra del Señor encomendada a nosotros, ¿sí? Cuando nos ha encomendado a nosotros a dar ese manto de alegría, ¿sí? En vez del espíritu angustiado, cuando nosotros
trabajamos en la evangelización, porque estaba hablando de proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Nos está hablando de predicar las buenas nuevas a los abatidos. Es una labor, es una obra que el Señor hace en nuestras vidas. Es una obra que hace y que nos capacita cada momento para que nosotros podamos, ¿sí?, ir siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque dice: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Entonces es una dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y nos ha ungido para hacer esa obra poderosa. Ese manto de justicia donde somos justificados, ese manto de justicia donde el Señor va a hacer esa obra en su iglesia, en su amada, como a novia adornada con sus joyas. Ese manto de justicia es importante, mi hermano, que nosotros lo podamos entender en nuestras vidas, porque empezó en la salvación, porque fuimos justificados, no por obras de justicia, sino que es por la fe. Y en esto es bien importante que nosotros caminemos, porque muchas personas, hermanos, caminan haciendo obras de justicia para salvación, pero nosotros debemos de entender que la salvación ya la tuvimos en Cristo Jesús, y es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Que si la fe sin obras es muerta, es importante entonces que nosotros lo entendamos. La fe sin obras es muerta. Pero nuestra salvación no es por obras, mi hermano. Nuestra salvación es por fe. Debemos de tenerlo bien claro, y aún debemos de tener un equilibrio donde nosotros no nos vayamos a hacer obras para salvación. Nosotros, por eso en Efesios capítulo 2, ¿sí?, nos habla la palabra de Dios, nos muestra esas obras de justicia. Él lo dice muy claramente, el apóstol Pablo, en Efesios 2, capítulo versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces, estas son obras de justicia en las cuales el Señor las ha preparado, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es el punto principal cuando tú y yo sabemos que nos han encargado una obra, no solamente personal, sino como congregación, ¿sí? Tenemos que entenderlo, ¿sí?, que la obra que el Señor nos encarga, esa obra la vamos a hacer, y lo podemos ver al apóstol Pablo. El Señor le encargó una obra al apóstol Pablo que a sus 14 años él la desarrolla, él la empieza a desarrollar, pero no la desarrolla solo, la desarrolla con otras personas que han sido adheridas a su ministerio. Entonces podemos ver que él empieza a desarrollar esa obra juntamente con otros que el Señor los ha añadido ahí a ese ministerio. Entonces, hermanos, importantísimo que nosotros entendamos que esas obras de justicia que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, debemos entenderlo, cuáles son esas obras. Y si el Señor nos ha entregado Isaías 61, pues entonces debemos de jalarle y hacerle, cada uno en el llamamiento santo que tiene, cada uno en el ministerio que tiene, cada uno. Entonces esto es, ¿sí?, ese manto de justicia que el Señor coloca sobre nuestras vidas. Dice: en gran manera me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Óigalo bien: como a novio me atavió
y como a novia adornada con sus joyas, con los dones espirituales para desarrollar las obras de justicia. Nosotros también podemos ver en Isaías 59, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra en el versículo 17 de Isaías 59, dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto. Entonces aquí podemos ver otro manto del Señor, ¿sí? El manto del celo. Y nosotros pues podemos entender esto, hermanos, de que el Señor se viste, ¿sí?, de ese manto como de celo, ¿sí?, en el sentido que el Señor mismo nos habla en Juan capítulo 2, nosotros podemos ver en Juan capítulo 2 cómo el Señor dice que el celo de la casa del Señor lo consumía. Y entonces esto tiene que ver con ese manto de celo que el Señor tenía. Si nosotros lo vemos en el capítulo 2 de Juan, el versículo 14 en adelante, y nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces aquí podemos ver, porque esto también lo ratifica el Salmo 69, en el versículo 9, nos ratifica lo que el Señor dice, que el celo de tu casa me consume. Y esto es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que el Señor mismo, Él decía en estos salmos y muestra el celo por su casa. Y aquí es donde nosotros entonces podemos entender, mis hermanos, cuando muchas veces nosotros también tenemos ese celo por las cosas del Señor, ¿sí? Nosotros podemos mirar en el evangelismo, nosotros podemos mirar que hay mucha gente hay personas que están escuchando la palabra de Dios y otros se están burlando, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos ese espíritu de distracción, que quieren distraer a aquellos que están prestando atención. Y nosotros entonces, como vamos de dos en dos, reprendemos ese espíritu de distracción, ese espíritu de burla, para que se calle y la otra persona, o para que se vaya y la otra persona pueda escuchar lo que el Señor le tiene preparado. Es ahí donde se actúa en ese celo hacia el Señor, hacia las cosas del Señor, y todo espíritu que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Importantísimo, mis hermanos, que nosotros podamos discernir lo que se mueve aún en la enseñanza, porque también en la enseñanza se mueve la burla, y entonces ahí es el celo del Señor y reprender ese espíritu, llamar la atención. Entonces, cuando nos habla la palabra de Dios en el Salmo, podemos mirarlo en el Salmo 69, ¿sí?, que estamos mirando ahora. Nos dice la palabra de Dios en este Salmo 69, dice: el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Importante, hermano, que
lo que el Señor habla acerca del celo de Él, de su casa. El Salmo 119, 139 también dice: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Entonces, esto tiene que ver con la obra que se hace con el Señor, y de cómo, aún como lo muestra el Señor allí en Juan capítulo 2, de cómo habían llenado el templo, ¿sí?, de cambistas, de venta de ovejas, de venta de palomas, de todo ello. Y entonces Él hace que limpiar el templo. Entonces así igualmente el Señor limpia este templo, nuestra casa, nuestra vida, nuestro cuerpo. Este cuerpo, este ser espiritual en este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere morar juntamente con el Señor Jesús y juntamente con el Padre. Entonces, mis hermanos, debemos de tener cuidado con ese templo, ¿sí? También la palabra de Dios nos habla sobre algo bien precioso, y que lo estaba mirando en su palabra. Estaba mirando el Señor de cómo, por ejemplo, Él habla acerca de ese manto, ¿sí?, del cual Saúl rasgó ese manto de Samuel. Y bien entendible, debemos de entender esto de por qué un rey rasga el manto, ¿sí?, del profeta Samuel. Y cómo se puede rasgar un manto, hermanos. Importantísimo que nosotros podamos entender esto que el Señor nos muestra en 1 Samuel capítulo 15, del versículo 24 en adelante. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras. Óigalo bien, o sea que aquí había habido una desobediencia del rey Saúl, ¿sí? Había habido una desobediencia y había pecado en las palabras, en lo que el Señor le había dicho a Saúl que hiciera, y él no lo había cumplido. Y entonces él está reconociendo, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, no caminó en la palabra del Señor, sino que caminó fue en los deseos y en el agrado de las personas, del pueblo de Dios. Es muy delicado esto, porque el gobierno de Dios en la iglesia es un gobierno teocrático, ¿sí?, donde Dios es el que da la dirección. No es un gobierno demócrata donde el pueblo dicte las cosas. No, mis hermanos. Y esto es lo que le pasó a Saúl, ¿sí?, que temió al pueblo y consintió la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y esto nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, con aquellas cosas que el Señor nos ha hablado, y que lo que debemos de hacer, y por la desobediencia, ¿sí?, por la desobediencia del mandato de Dios. No estoy hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Estoy hablando del mandato, de lo que el Señor ha hablado, de lo que el Señor te ha dicho, ¿sí? Pero tú no quieres
caminar en lo que el Señor te está diciendo, en las directrices que el Señor te está diciendo y no quieres caminar. Debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque es muy factible, y esto fue ya una señal, el rasgar el manto del profeta ya fue la señal de lo que el Señor había dicho, y nosotros debemos de tener muy en cuenta entonces también señales que el Señor nos da, ¿sí? Y el Señor habla de diferentes formas y de diferentes maneras, nos lo dice en Hebreos capítulo 1, ¿sí? Pero igualmente, mis hermanos, el Señor aquí confirma la palabra de lo que el profeta le había dicho, que el Señor lo había desechado. Dice en el 26, dice, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, el rasgar el manto, entonces el profeta le dice: Yahvé ha rasgado hoy de ti tu reino y lo ha dado a tu prójimo, a uno mejor que tú. Entonces debemos entender, hermano, que cuando el Señor dio esta palabra, de todos modos Saúl reinó 40 años, ¿sí? Y debemos de ver ese reinado, y entonces a qué horas fue todo eso. Pero entonces debemos entender que Saúl estuvo caminando en ese tiempo, ese reinado, sin Dios, sin la unción, ¿sí? Sin su manto. Entonces eso es muchas veces lo que nosotros podemos ser creyentes. O sea, Saúl era rey, ¿sí? Y pudo estar reinando 40 años, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser cristianos, creyentes, pero se ha ido la unción, se ha ido, ¿sí? Ese llamamiento se ha ido. Recuerdo tanto a un varón que estábamos compartiendo la palabra, y yo iba a prestar ese servicio que el Señor me había enviado, y ese varón no quiso seguir caminando en lo que el Señor le había dicho. Le dijo: estarás 5 años en este lugar y harás esta obra, y se la mostró y todo ello. Y juntamente pues yo estaba allí para ayudarle, ¿sí? Y resulta que ese varón no quiso, porque ya no quería más, y después empezó a la droga. Bueno, el Señor lo levantó y se metió en otras cosas. Y entonces el Señor le habló y le dijo: esta es la última vez que te levanto, y cuando te levante, te levantaré, pero ya no serás profeta de Dios. Entonces esto es muy delicado, mis hermanos, porque el Señor da esos mantos, ¿sí?, de autoridades. En este caso a Saúl le dio ese manto de un reinado sobre Israel, pero el Señor, él lo desechó la palabra de Dios, desechó el mandato del Señor, y Samuel entonces le dice: el Señor te ha desechado, ¿sí?, para que no seas rey de Israel. Sin embargo, fueron 40 años que reinó Israel, pero él no caminó conforme a la voluntad de Dios, y en lo último el Señor ya no le hablaba, ya no le decía nada, ¿sí?, y buscó la pitonisa, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos de entender en este manto que fue rasgado. Pero igualmente también vemos que David rasga también el manto de Saúl, y dice la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 24, versículo 4, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Yahvé, he aquí que ha entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl había entrado a una cueva a hacer sus necesidades, y allí pudo David cortar el borde de ese manto, ¿sí?
y cortó la orilla del manto. Dice allí en el versículo 5, dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Yahvé me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Yahvé. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muy tremendo, hermano, porque, o sea, qué bueno es uno hacer las cosas en la dirección del Señor y no apresurarse a hacer, a creer que Dios le ha colocado su enemigo allí para que lo mate y para que él pueda ser rey de Israel. ¿Sí? Como les decía, 40 años él reinó y Saúl perseguía a David, pero en esa persecución que David tenía fue donde salieron las alabanzas, salieron los salmos de David, salió la profecía para el Mesías, salió todo aquello que el Mesías, Rey Cristo Jesús, iba a padecer, y fue escrito por David en su persecución. Se dice que como el Señor como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, él todas aquellas cosas que sentía en su ser, en su alma, y todo aquello que sentía, eso fue lo que expresó David en la persecución de Saúl. Entonces es importante que nosotros esperemos el tiempo del Señor. Mire, mi hermano, que el corazón de David se turbó cuando le cortó la orilla del manto a Saúl. O sea, era ese manto, es ese manto que el Señor le entregó a Saúl, ¿sí? Ese manto es de el reinado, el gobierno de él sobre Israel, ¿sí? Y entonces David estaba haciendo algo físico de cortar el manto de su gobierno de Israel y no esperar en el tiempo de Dios. Entonces, importantísimo, porque Dios tiene el tiempo estipulado para todas las cosas. Y entonces uno podría estar diciendo acerca del presidente de Venezuela, porque muchos profetas profetizaron sobre la caída de este presidente de Venezuela. Y entonces no dice, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas se cae este presidente? ¿A qué horas si profetizaron, si dijeron y tal cosa? Es el tiempo del Señor. Y quizás el tiempo del Señor está esperando que este pueblo se arrepienta, que este pueblo vaya a los pies de Cristo. Y entonces el Señor hará la obra, ¿sí? Hará esa obra poderosa sobre Venezuela, porque Venezuela es uno de los países que el Señor escogió para hacer la obra. Igualmente Brasil, Perú y Argentina con Colombia. Colombia es la nación del vino nuevo y cada una de estas naciones tiene una obra poderosa para hacer. Pero déjeme decirle, hermano, que el turbarse el corazón de David es de que David estaba allí lleno del Espíritu Santo. David fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre él. A Saúl se le fue el Espíritu Santo y venía un espíritu, un demonio que lo atormentaba. Entonces David, con la llenura del Espíritu Santo, él se turbó en su corazón, ¿sí? Por haber hecho algo que se estaba apresurando, ¿sí? Para tomar ese gobierno, y no era así. Entonces nosotros podemos mirar, mis hermanos, que David reconoce que Saúl, aún haciendo las cosas malas, ¿sí? Es el ungido de Yahvé. Es el que el Señor tiene ahí todavía como rey, ¿sí? Aunque lo desechó,
aunque le quitó el Espíritu Santo de él, ¿sí? Es el ungido de Yahvé y está allí gobernando todavía sobre Israel, ¿sí? Un gobierno que Israel pidió, ¿sí? Un gobierno porque desecharon al Señor y dijeron queremos rey. Entonces el Señor les dio un rey conforme a la voluntad de ellos. Pero después el Señor coloca un rey conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Entonces David le habló a sus compañeros de milicia y les dijo: no van a hacer nada contra el rey, porque es el ungido de Dios. Entonces, hermanos, importantísimo que en este gobierno, ¿sí?, en este gobierno teocrático, el Señor es el que dirige en las cosas. Y Él es el que pone reyes y quita reyes. Y nosotros debemos de seguir caminando, que en medio de las situaciones que están pasando alrededor nuestro, salga el cántico, ¿sí?, salga la alabanza, salga la adoración, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aún nosotros podemos mirar tipos de mantos en el gobierno, ¿sí? En los gobiernos podemos ver el manto púrpura, el manto carmesí, ¿sí?, un manto blanco, un manto dorado. Podemos ver diversos mantos. En visiones se han visto diferentes mantos, hasta un manto negro que no corresponde a los mantos del Señor, y que aún el enemigo coloca mantos, ¿sí? ¿Por qué el enemigo coloca mantos a creyentes? Entonces es porque han tomado un lugar que no les corresponde. Entonces, en ese lugar que no les corresponde y que tienen esa autoridad, entonces el Señor coge y les por decirlo así, los entrega. El enemigo hace colocar esas vestiduras. Debemos de entender entonces, hermanos, que nuestro Señor a Él le colocaron unos mantos, y ahorita podemos verlos, esos mantos que al Señor Jesús le colocaron, ¿sí? Y en Reyes también podemos ver con Elías y Eliseo, ¿sí?, y el manto que Elías le entrega a Eliseo. Y es importante porque Elías le dice que en el versículo 9 de Segunda de Reyes capítulo 2, en el versículo 9 dice: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes que sea levantado. Y Eliseo respondió. Entonces debemos entender que Elías, por más que quiso decirle a Eliseo que se quedara en un lugar y en el otro, él no dijo: no te dejo, no te dejaré. Y entonces ahí, cuando le dice: ¿qué puedo hacer por ti?, dice: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Esto lo había hablado el Señor, el Padre se lo había dicho a Elías, ¿sí?, que instruyera a Eliseo. Entonces, pero aquí le está diciendo es doble porción de tu espíritu. Has pedido cosa difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no la recibirás. Y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de vista, rasgó sus ropas en señal de angustia
Y esto es precioso lo que el Señor nos enseña aquí de el rasgar sus vestiduras, ¿sí? Y aquí está diciendo que él rasgó en una señal de angustia. Y dice, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto, y Elías exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Entonces podemos aquí ver de estos mantos, este manto, hermano, este manto que es de donde está haciendo una entrega de la estafeta, ¿sí? Este manto es la entrega de la estafeta de este profeta Elías al profeta Eliseo. Y es importante que nosotros podamos entender el tiempo que termina el ministerio, ¿sí? Que se termina un ministerio y que debe de ser entregado a otro, ¿sí? Importantísimo esta labor, y he oído, ¿sí? De varios profetas, donde de un profeta muy conocido de Puerto Rico, de Costa Rica, es él, y él había recogido unos mantos de unos predicadores poderosos que habían muerto, y el Señor le había dicho, recoge estos mantos. Entonces él tenía los 4 mantos de estos hombres poderosos, ¿sí? De tiempos atrás, y el Señor le dice, yo te diré a quién le entregas estos mantos. Entonces vemos que en el tiempo, quizás en el tiempo de estos santos hombres, no había la estatura para esos mantos. Ahora la hay. Y este varón de Dios, este profeta, ¿sí? Está haciendo esa labor para entregar los mantos que el Señor le dijo que los rescatara para entregarlos. Entonces los ministros de Dios tienen unos mantos, ¿sí? Y en este caso es este manto de Elías que se lo entrega a Eliseo, y la doble porción, ¿sí? La doble porción es porque él la anheló y él la pidió. Ahora, sin embargo, nosotros debemos entender que hay una doble porción, ¿cierto? El Señor dice, y estas cosas haréis, ¿sí? Mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán, ¿sí? Por cuanto yo voy al Padre. Entonces podemos ver, hermanos, que hay una doble porción. Sí, hay doble porción. Pero entonces el Señor nos está hablando, ¿sí? De que debemos de anhelar el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Y como les decía, es bien precioso, hermanos, de que el manto o la vestidura también se rasga. Así como Saúl le rasgó el manto a Samuel y decretó algo, así también muchas personas han rasgado el manto, ¿sí? En señal, porque aquí dice, nos dice que Eliseo rasgó el manto en señal de angustia, ¿sí? Si nosotros miramos el rasgar el manto, esto sucede de hace rato, ¿sí? Porque en Génesis 37, del versículo 18 en adelante, vemos que Rubén rasga, ¿sí? Rasga su prenda, rasga su vestidura, rasga, porque esto es parte, el manto es parte de la vestidura, y él rasga, ¿sí? Su vestir como una señal, óigalo bien, como una señal de que su hermano José no pudo ser rescatado, ¿sí?
Él rasgó ese manto porque su hermano José no había podido ser libertado de lo que pensaban sus hermanos, aún de matarlo, ¿sí? Y por eso él rasgó su manto, porque él creyó que José cuando el papá recibe también esa noticia de que José murió, ¿sí? Porque ese fue el engaño que le hicieron los hijos a Jacob. Jacob rasgó su manto, ¿sí? Porque creyó que José lo había devorado el animal. Entonces esto lo vemos en Génesis capítulo 37. Job también rasgó su manto, ¿sí? Cuando le dieron el informe de que sus hijos habían muerto y todo ello, él rasga su manto, y dice allí la palabra de Dios que rasga su manto en señal de dolor. Entonces vemos cómo es rasgado, ¿sí? Cómo se rasgan sus vestidos, cómo son rasgados los mantos, ¿sí? Por aquellas situaciones que le ocurren a las personas. Si nosotros vemos el sumo sacerdote también rasgó su manto cuando al Señor le preguntaron, ¿sí? Que sobre su proceder, quién era él y todo ello. Vemos cómo el sumo sacerdote, él rasga su manto, ¿sí? Y al rasgar su vestidura, su manto, él queda destituido de sumo sacerdote. Entonces la Pascua se está haciendo bajo una destitución del sumo sacerdote, y por eso es que en esta Pascua el Señor es el sumo sacerdote, mis hermanos. El Señor es el que hace la obra como sumo sacerdote y presenta su sangre misma, la presenta, ¿sí? Como una señal de la redención eterna que está haciendo el Señor. Entonces, importantísimo toda esta obra preciosa que el Señor muestra, y de rasgar el manto. Entonces, por último, podemos mirar al Señor Jesús, de cómo allí en Mateo 27, versículo 28, cuando Él recibe un manto del oprobio, ¿sí? Donde está siendo vituperado, donde está siendo golpeado, y solamente pues se lo dice Mateo. Óigalo bien, Mateo es el único que dice que le colocaron un manto escarlata, o sea, un manto donde van a mostrar el color escarlata, que es el derramamiento de su sangre, ¿sí? Y la que por su llaga nosotros somos curados, y que su sangre nos limpia de pecado. Entonces, en Mateo 27 nos dice a nosotros la palabra de Dios. En el versículo 28 dice, y desnudándole los soldados, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reuniéndolo alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Esto es muy diciente porque solamente lo dice Mateo, mis hermanos. Y entonces podemos ver de cómo el escarnecimiento, de cómo el manto de ese oprobio es un manto escarlata, porque el manto púrpura que lo muestran en los otros evangelios, hermanos, en ese otro manto púrpura, ese es el manto de gobierno, ¿sí? Es el manto de gobierno como rey de los judíos, porque él dice, entonces los soldados aquí voy a mirar en Marcos 15,
Dice, entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la corte, ¿sí? Y lo vistieron de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la colocaron alrededor y comenzaron a saludarlo ceremonialmente: salve, rey de los judíos. También lo golpeaban en la cabeza. Entonces aquí vemos que es un manto púrpura que le colocan al Señor Jesús. Y el color púrpura es el reinado, y por eso le dicen rey de los judíos, ¿sí? Entonces también en Lucas y en Juan también muestran este manto de ese color púrpura, pero solamente, como les digo, en Mateo es donde nosotros podemos ver el manto, que es un manto escarlata, y también el Señor lo muestra, ¿sí?, como un manto de color, aquí lo dice en la concordancia, muestran ese manto escarlata como manto de grana, ¿sí? Un manto escarlata, un manto bermejo, ¿sí? Entonces podemos mirar, hermano, que este manto, muchos ministros, ¿sí?, el Señor coloca ese manto, y veía en la visión que al Señor Jesús le colocaban este manto escarlata, y que este manto escarlata también se lo colocaban a ministros en los cuales el Señor también les había dado la visión de Isaías 61 para que fueran escarnecidos, para que fuesen. Y es importante entonces que estos ministros que el Señor permite que les sea colocado ese manto escarlata, donde van a recibir ese oprobio, a recibir las injurias. Y me llama la atención este salmo, porque en ese salmo 119 dice, porque mis enemigos se olvidaron de mis palabras, sumamente puras palabras, y el amor a tu siervo. Y me llama la atención de todo lo que le decían a este salmista. Me llamaba la atención de cómo decían de cuando lloro y ayuno se burlan de mí, cuando me visto de tela áspera en señal de dolor se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, respóndeme a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque es el Señor mismo, y de toda la burla que le hacían, ¿sí?, de toda esa burla que le hacían al Señor, y el Señor coloca ese manto a los ministros para recibir ese oprobio también, para ser formados, para crecer en fe, y que solamente nosotros debemos de caminar con el concepto que Dios tiene de nosotros, y no del concepto que puedan tener las personas o aún los hermanos mismos, el concepto que tengan de uno, y que le digan a uno: debo de prestar mi atención, la mirada, mis oídos a lo que me dice el Señor y a lo que Él me habla de mí. El que habla de mí, todo lo que Él habla de mí y todo lo que soy yo para Él y Él para mí, debo de prestar atención. Entonces, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. El Señor haga esa obra poderosa en sus vidas cada momento, y que maduremos cada vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.